En el presente video se abordan los principales hechos históricos que marcaron el desarrollo de la economía contemporánea como la conocemos. Prosiguiendo con el tema, les hablaré acerca de la transición demográfica. Esta también fue llamada como revolución vital, que consiste en el paso de los niveles de la natalidad y fecundidad, altos y sin control, a niveles bajos y controlados, a través de un periodo entre el cual un descenso de la mortalidad antecede al de la natalidad, generando así un crecimiento rápido de la población. La teoría de la transición demográfica fue presentada por primera vez por Thomson. Esta se refiere a la evolución de la población de los países que atravesaron un proceso de industrialización. A partir del análisis de las tendencias observadas en el periodo bajo de consideración, se establece que la población de los países diversos tienden a atravesar por 3 etapas demográficas, las cuales son el descenso incipiente, el crecimiento de la transición y el crecimiento potencial alto. Ahora les hablaré acerca de la reforma agraria. La reforma agraria fue promulgada en 1969, constituye en el Perú un evento crucial por las comunidades campesinas. La reforma agraria es cualquiera que sea su importancia y alcance cuantitativo de las nuevas formas de propiedad. Es una media burguesa en su esencia profunda, que tiene como finalidad económica crear las condiciones para un mejor desarrollo capitalista de la agricultura y de los demás sectores de la economía. Ahora les hablaré acerca de la industria textil. La industria textil tiene como base el sector de la industria dedicado a la producción de fibras. Las fibras textiles es el lugar donde se desarrolla el trabajo y elaboración de los distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por mujeres en sus domicilios, luego en talleres más o menos adecuados y finalmente en las instalaciones fabricales para elaboración de hilaturas y confección de prendas. Ahora les hablaré acerca de la revolución del consumo. Esta revolución, que es de la sociedad del consumo, fue diagnosticada en los años 50 por analistas como Baines Parker en Estados Unidos. Más reciente se ha extendido a la mayoría de los países de crecimiento rápido, que acceden a la riqueza, por ejemplo, como China o India. Prosiguiendo les hablaré acerca de la máquina de vapor. La máquina de vapor más conocida era la de Thomas Newcomen, creada en su primera versión en 1705 y puesta en funcionamiento hacia 1711 y 1712. Inventó una bomba de vapor 2 años más tarde. Fundó una compañía para la fábrica de sus máquinas de vapor, adueñándose de la mayor parte del mercado hasta 1774. Ahora les hablaré acerca de los sectores que surgieron del textil. Este constituye el banco de las pruebas de la industrialización, pues ellos se desarrollaban las primeras innovaciones tecnológicas. De ahí, la pauta de la evolución industrial se les denomina sectores pautadores. De la minería provenía el carbón, la energía que movía la maquinaria y por tanto que alimentaba la industria. El último de los sectores pautadores de la revolución industrial es el textil, que como fue la primera industria ligera o de consumo donde la aplicó con el éxito Factory System o sistema de fábrica, precisamente las primeras innovaciones se empezaron a introducir en esa última industria. Dentro de la expansión de la industrialización a lo largo del siglo XIX se incorporan más países. Los First Comers, conformados por Bélgica, siendo la primera gracias a la importancia de su actividad minera. Francia, que inició su industrialización bajo el impulso estatal, pero a menor escala que otros países, y los llamados territorios alemanes de antes de 1870, que enfrentaron problemas de índole política durante su proceso de industrialización, por lo que su economía no logró despegar hasta la unificación de todo el territorio. Los latecomers, en cambio, iniciaron su revolución industrial hasta finales del siglo XIX, entre los que podemos mencionar a Japón, la periferia europea, Alemania consolidada y Estados Unidos. En esta misma línea, el capitalismo industrial proyectaba la rápida adaptación de mano de obra, surgiendo así el papel en las sociedades del trabajador asalariado y proletario, ayudando así a la creación de mayor número de empresas, de la mano del auge de la burguesía y el papel económico destacado que ocuparon frente al antiguo régimen. Y el liberalismo económico, dentro del campo internacional de la época, lleva un enfrentamiento con el proteccionismo por primera vez en la década de 1840 en Gran Bretaña entre los liberales y conservadores. A partir del choque de estos, surgen acuerdos librecambistas o un intento de, que si bien no tuvieron éxito del todo, sí sentó las bases del sistema de libre cambio de las décadas siguientes. Para el desarrollo del comercio internacional, por su parte, la existencia de un sistema monetario y financiero en el contexto de la revolución industrial constituye una condición necesaria también para el movimiento de capitales. Durante el siglo XIX, la bolsa y los mercados de capitales evolucionaron a la par que la inversión exterior, sabiendo que el comercio internacional siempre ha precisado de un sistema de tipos de cambio, un mercado donde puedan adquirirse y cambiarse monedas y títulos y reglas e instituciones que faciliten la transferencia de capital y sean capaces de ofrecer liquidez y seguridad a los agentes económicos. La crisis del capitalismo y la segunda revolución industrial.
¿Qué fue la crisis del capitalismo? Fue la depresión más importante del siglo XIX, crisis que se dio en la década de 1870. Las fases de esta crisis fueron: 1. Desfase entre oferta y demanda. 2. Descenso de los precios. 3. Guerra de precios. 4. Aumento de desempleo y falta de consumo. 5. Pánico bursátil. La recuperación de esta crisis se dio hasta la década de 1890. A partir de 1896 se presentó un nuevo crecimiento económico denominado la Segunda Revolución Industrial, que fue un periodo de expansión que trajo consigo profundos cambios. La empresa moderna, las técnicas de marketing y las multinacionales. La empresa moderna, coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial y la primera etapa de globalización, surge a finales del siglo XIX. Eran de mayor tamaño que las anteriores y contaban con un modelo organizativo más complejo. El marketing, que es el conjunto de técnicas que tienen por objeto mejorar la comercialización de un producto, se presenta en la necesidad de empresas de ampliar sus áreas de influencia y asegurar su mínimo de ventas. En la evolución del marketing se pueden distinguir tres fases. Número 1. Fragmentación, que se da en la década de 1880. Número 2. Unificación, que se da entre las décadas de 1880 y 1950. Número 3. Segmentación, que se da de la década de 1950 en adelante. A finales del siglo XIX, las grandes empresas se convirtieron en multinacionales mediante el establecimiento de plantas y filiales en diversos países. A partir de ahí, la mayoría de las grandes corporaciones que se formaron en las décadas siguientes fueron ya empresas multinacionales. El Tratado de Versalles, su principal consecuencia fue la excesiva reparación de guerra impuesta a Alemania. Las reparaciones de guerra recayeron en la práctica sobre Alemania porque esta era la única potencia central económicamente solvente. La hiperinflación alemana se asocia con la consiguiente debacle social y económica que condujo al nazismo y el horror ante un posible descontrol de la inflación. Pero también podemos recordar que gran parte del desastre que condujo a la Segunda Guerra Mundial proviene de las condiciones que previamente a la hiperinflación los pensadores de la Primera Guerra Mundial impusieron en Versalles. Los felices 20. Con tal término se designa en Europa Occidental a la segunda mitad de la década de 1920 y en Estados Unidos a toda ella. El plan Dawes permitió la reestructuración de los pagos en concepto de reparaciones de guerra por parte de Alemania, aliviando su carga anual. Si Alemania pagaba las reparaciones, aunque en condiciones más favorables, el problema de las deudas interaliadas entraba en vías de solución. La Gran Depresión de 1929 a 1933. Entre esas tenemos la crisis financiera. Las causas principales fueron una política de dinero fácil de la Reserva Federal, otorgando créditos a una tasa de interés muy baja. También tenemos la crisis económica. Con la crisis financiera sobrevino la crisis económica, primero en Estados Unidos y luego en la economía mundial. Entre 1929 y 1932, la producción industrial en Estados Unidos cayó alrededor del 50%. El New Deal. Para salir de la crisis económica se aplicó primero en Estados Unidos y luego en el resto de los países, una política económica basada en el pensamiento de economistas como John Maynard Keynes. Esta tenía por objetivo crear inflación y reactivar el crecimiento económico, teniendo como instrumento básico el aumento del gasto público financiado con emisión monetaria. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Debido a las batallas y los bombardeos, Europa quedó destruida, perdió el 50% de su capacidad industrial, así como gran parte de sus líneas férreas, carreteras y centros de comunicaciones. El Plan Marshall contribuyó decisivamente a la renovación de las infraestructuras del transporte, a la modernización de las empresas agrarias e industriales, a la reanimación de la producción, el aumento de la productividad, a la dinamización de los intercambios comerciales intereuropeos, propició la recuperación del mercado monetario y de capitales de Londres. ¿Qué son las instituciones Bretton Woods? Son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fundadas en 1944. Sus objetivos fueron la reconstrucción de la economía durante el periodo de la posguerra y la cooperación económica internacional. Sus acuerdos originales incluyeron planes para la creación de una organización internacional, aunque estos quedaron inconclusos hasta la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante la década de los 90. El FMI crearía estabilidad en el comercio internacional al armonizar las políticas monetarias
monetarias de sus miembros y al mantener estabilidad cambiaria. Al mismo tiempo, estaría capacidad de proveer asistencia económica temporal a países con dificultades en la balanza de pagos, y el Banco Mundial, por otro lado, estaría a cargo de mejorar la capacidad comercial de naciones empobrecidas y azotadas por la guerra a través de préstamos para la reconstrucción y proyectos para el desarrollo. La crisis de petróleo de 1973. La determinación del bloque árabe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esta medida de castigo provocó incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otro de los efectos de esta crisis fueron el aumento de desempleo y un bajo crecimiento económico. Ante un aumento desorbitado de los precios de petróleo y los problemas de suministros, muchos países optaron por reducir su dependencia al crudo apostando por otra fuente de energía. Francia, por ejemplo, apostó por la energía nuclear, mientras que Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Ante el embargo llevado a cabo por las naciones de Oriente Medio, se produjeron importantes problemas de suministro energéticos y las consecuencias sobre los países más desarrollados no se tardaron en hacerse notar. Pese a que el embargo duró 6 meses, se levantó en marzo de 1974, el cual se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico marcado por una elevada inflación y una economía estancada, se acuñó el término estanflación. Gracias.